Gracias Ade. Buenos días. Quiero pedirte por favor que abras tu Biblia en Hechos capítulo 16. Hechos 16. Gracias a Dios, hoy está muy fresco a comparación de otros días, ¿no? Si ven que se me empieza a cerrar la voz es porque tengo un agua tan congelada, le puse un hielo, entonces espero que no arrepentirme, pero si ven que empiezo a cerrar la voz, discúlpeme, pero tenía mucho calor en la mañana. Hechos capítulo 16, versículos del 16 al 40. Estaremos meditando en este pasaje. Hechos 16, del 16 al 40. Pero antes de comenzar la lectura, permíteme contarte una historia a modo de ilustración. Quiero que escuches lo siguiente. Una mujer acudió a un hombre muy sabio de su país. Estaba desesperada. Su único hijo de 10 años estaba enfermo y ningún médico daba con la solución a su mal. Al llegar frente al sabio, le pidió el remedio para sanarlo. Era una situación injusta. Solo tenía un hijo, era muy joven y ella no se merecía tanto sufrimiento. El sabio, mirándola con ojos de amor, le dijo: para preparar el remedio que sanará a tu hijo, necesito varios ingredientes. Tú me tienes que traer uno de ellos. Y es este: 3 cabellos de la cabeza de una persona que nunca haya sufrido. La mujer se marchó muy contenta, por fin estaba encontrando una posible solución. Se puso a buscar con enorme rapidez, pero al cabo de 3 meses volvió a casa del sabio y su rostro y sus ojos mostraban serenidad. El sabio le preguntó: ¿me traes los 3 cabellos de la persona que nunca ha sufrido? La mujer le contó que cuando salió de la casa del sabio buscó como loca en todo el país, palacios, chozas, campos, ciudades, en todas partes donde preguntó, encontró personas que habían perdido a un ser querido, personas que habían pasado por una enfermedad seria, personas que estaban sin trabajo, personas que estaban solas y que no tenían a nadie con quien hablar. Y conforme pasaban los días, se veía que todas esas personas, a pesar del sufrimiento, seguían adelante, dibujando cada día una sonrisa en su cara. Poco a poco ella se fue serenando en su corazón y aceptando su propio sufrimiento. Ahora se presentaba ante el sabio simplemente para agradecerle la paz que había puesto en su corazón y pidiéndole el remedio para convivir con la enfermedad de su hijo. Esta historia que te acabo de compartir, familia, es muy breve, pero tiene un mensaje del cual voy a estar hablando durante estos minutos que tengo. Cada uno de nosotros hemos experimentado sufrimientos en varias etapas de nuestra vida. Es más, no soy adivino, pero creo, por el número de personas que somos, que al menos un par de aquí, en este momento, está experimentando dolor y sufrimiento. Y normalmente cuando nosotros experimentamos este tipo de situaciones en nuestro corazón, los pensamientos o sentimientos que llegan a nuestra mente es llorar, y no es malo llorar, sentirse tal vez pequeño, enojarse, aislarse, culpar a otros tal vez, o culparte a ti mismo, o no sé, mentirte al decir que no está pasando nada. Pero lo que quiero que tú y yo podamos ver es que a través de este texto de Hechos capítulo 16, el apóstol Pablo y sobre todo Dios de alguna manera nos está mostrando cómo la actitud del creyente debería demostrarse ante el sufrimiento. ¿Qué encontramos en este texto que nos ayuda a saber cómo es que Dios quiere que experimentemos el dolor que puede llegar a nuestras vidas? ¿Qué encontramos en este pasaje? Ve conmigo, por favor, a Hechos capítulo 16, versículo del 1 al 40, y vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra, versículo 16. Mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu salió en aquel mismo momento. Versículo 19.
Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Versículo 25, como a medianoche. Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Versículo 26, de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Últimos versículos. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo: suelta a esos hombres. El carcelero, comunicó a Pablo estas palabras diciendo: los magistrados superiores han dado la orden de que les suelte, así que salgan ahora y vayan en paz. Pero Pablo les dijo: aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel, y ahora nos sueltan en secreto. De ninguna manera, que ellos mismos vengan a sacarnos. Los oficiales informaron esto a los magistrados superiores, y al saber que eran ciudadanos romanos tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron, y después de sacarlos les rogaban que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel fueron a casa de Lidia, y al ver a los hermanos los consolaron y se fueron. Este va a ser el pasaje, familia, en el que vamos a estar meditando durante los siguientes minutos. Y quiero que puedas ver en la pantalla las divisiones o los puntos que vamos a estar tocando durante estos minutos. Son 5, algunos de ellos van a ser demasiado breves, así que no te preocupes por el tiempo. Pero estas van a ser las divisiones que vamos a estar utilizando en esta mañana. Del versículo 16 al 18... yo he visto una división, la cual he titulado: Pablo y Silas liberan a una esclava. Versículo 19 al 24 encuentra otra división: Pablo y Silas son apresados. Versículo 25 al 28, Pablo y Silas adoran a pesar de su dolor. Versículo 29 al 34, Pablo y Silas liberan al carcelero. Y versículo 35 al 40, Pablo y Silas son liberados. Esas van a ser las divisiones que vamos a estar compartiendo. Y como cada domingo, casi cada domingo, quiero compartir contigo la idea principal que vas a poder ver en tu pantalla, y es la siguiente. Esto es lo que prácticamente trato de hacer, es resumir todo el sermón. Así es que si por ratos te duermes, que espero que no, al menos puedas recordar esta idea. Nuestro sufrimiento es conocido por Dios y puede ser usado para que el evangelio siga creciendo. Nuestro sufrimiento es conocido por Dios y puede ser usado para que el evangelio siga creciendo. Hace 8 días
Julio nos compartía los versículos anteriores a este texto y podíamos ver que a pesar de que Pablo quería ir a predicar a cierto lugar, a hacer algo bueno, dice la palabra de Dios, creo que al menos en 2 ocasiones, que el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo que dice, le prohibió, no le permitió ir a cierto lugar. ¿Por qué? Porque Dios tenía otros planes para Pablo en ese momento. De hecho, si recuerdas, algo que vimos fue que Pablo tuvo una visión de un hombre de Macedonia, esto es importante, así que no lo olvides, de un hombre de Macedonia que en visión le dice a Pablo, ven a ayudarnos. Así es como termina la historia de hace 8 días. Y mira ahora lo que sucede en la primera escena, porque Pablo, obediente a la visión, va rumbo a Macedonia junto con Timoteo, con Lucas y con Silas. Y eso te puedes dar cuenta porque ahora Lucas habla en primera persona. Íbamos, fuimos, él ya se agrega a la historia. Entonces, el apóstol Pablo ahora está en Macedonia. De hecho, dice la palabra, está en Filipos, que tiempo después se constituye una iglesia que se llama la iglesia a los filipenses, o una carta que tenemos en la palabra. Entonces, ahora estamos en Macedonia y mira lo que encontramos en la primera división, la cual, como lo dije hace un momento, Pablo y Silas le he titulado Liberan a una esclava. Ya leímos el pasaje, por lo tanto no vamos a leerlo una vez más por cuestión de tiempo. Pero, como lo dije hace unos momentos, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas deciden ir a Macedonia. Y dice la palabra de Dios, y recuerdas que ellos van a la orilla del río, porque en el lugar en donde estaba no había una sinagoga, no había muchos judíos, por lo tanto no había un lugar en donde Pablo predicaba como anteriormente lo hacía. Pero lo que él hace es que va a un río. ¿Recuerdas? Dice la historia, va a un río y se encuentra a mujeres orando. Y ahora dice la palabra que de nueva cuenta, al otro sábado, él va al mismo lugar para ver a posiblemente judíos o a gentiles prosélitos. ¿Recuerdas? Esta palabra significa gentiles que tenían temor del Señor o que se estaban de algún modo acercando al judaísmo o al cristianismo. Entonces, dice la palabra que Pablo iba camino al río de nuevo, pero aparece algo. En nuestra historia nos muestra algo interesante. De acuerdo al pasaje, se aparece una mujer que era esclava y que era adivina, es decir, que estaba endemoniada. Algo así como lo que nosotros pensaríamos en el día de hoy como una vidente o como estas mujeres que dicen predecir el futuro a través de una bola de cristal. Seguramente has escuchado o has visto en la televisión. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención y quiero que puedas ver desde el principio porque el pasaje nos muestra algo interesante. El pasaje nos dice que esta mujer está doblemente esclavizada. ¿Te das cuenta de eso, verdad? Esta mujer está esclava de hombres comunes, tenía amos, dice la palabra, pero al mismo tiempo nos dice la escritura que esta mujer estaba esclavizada por Satanás, estaba endemoniada. Y lo que esta mujer hacía constantemente era que ella, y ahorita vamos a aclarar ese punto, pero adivinaba. Y a través de la adivinación, ella hacía ganar mucho dinero. Eso es lo que dice el pasaje, hacía ganar mucho dinero a sus amos. La gente, al parecer, estaba interesada en saber lo que vendría dentro de 5, 10, 15 o el siguiente día, y por esa razón le pagaban mucho a los amos de esta mujer. Y de hecho, si lo piensas, esto no ha cambiado con nuestros días. La gente hoy en día está viviendo de la misma forma. La gente está afanada por saber qué vendrá en el futuro. Es más, te lo pregunto a ti. Si tú tuvieras la oportunidad de verte a ti en 5 o 10 años, ¿a poco no te gustaría? ¿Cómo? A lo mejor me va a ir mejor. O tal vez si en 10 años te ves enfermo, entonces ahora sí me cuido, ¿no? Ahora sí, en lugar de que te cuides sin que veas el futuro, no. Entonces ahora sí me cuido. A muchos de nosotros nos interesa saber qué vendrá en el futuro. Ahora, hay algo que considero, y no voy a tomar demasiado tiempo, pero que creo que es importante que podamos aclarar porque puede generar dudas. Este pasaje nos dice que esta mujer era adivina y quiero leerlo de hecho porque dice el versículo 16 que tenía un espíritu de adivinación. Ahora, hay muchas personas que piensan que lo que este pasaje está diciendo es que la mujer o el demonio conocía el futuro.
Y aquí tal vez algunos cristianos se puedan preguntar, ¿los demonios conocen el futuro? ¿Los demonios pueden saber lo que vendrá el día de mañana o en 1 o 10 años? Y la respuesta es no. Nadie, excepto Dios, conoce el futuro. Nadie es omnisciente, es decir, nadie tiene el conocimiento de todas las cosas excepto Dios. Por lo tanto, ni Satanás, ni sus demonios, ni aún los mismos ángeles que están con el Señor conocen lo que vendrá el día de mañana. Entonces, de manera breve, ¿qué significa este espíritu de adivinación o el hecho de que esta mujer adivinaba? Hay un libro de teología sistemática de Wayne Grudem, del autor, ese es su nombre, y que dice lo siguiente, lo vas a poder ver en pantalla, y me gusta porque creo que es claro lo que él dice respecto a este tema. Dice, en cuestión de conocimiento, no debemos pensar que los demonios pueden conocer el futuro, ni que pueden leer nuestras mentes o conocer nuestros pensamientos. Si alguna vez te has preguntado, ¿será que Satanás sabe lo que estoy pensando? La respuesta es no. Satanás no puede saber lo que estás pensando porque no es omnisciente. El autor Wayne Grudem continúa diciendo, muchas de estas cosas se pueden explicar al darnos cuenta que los demonios pueden observar las cosas que suceden en este mundo y pueden probablemente sacar conclusiones de estas observaciones. Un demonio, dice Wayne Grudem, puede saber lo que yo tomé para desayunar sencillamente ¿por qué? Porque me vio tomarlo. Puede saber lo que yo dije en una conversación telefónica privada porque escuchó la conversación. Entonces es importante que podamos aclarar esto porque lo que este pasaje nos está diciendo sobre esta mujer con espíritu de adivinación es que sí, seguramente el espíritu le estaba diciendo a las personas lo que querían escuchar, pero ¿por qué? Porque había otros espíritus u otros demonios que había en la tierra y que sigue habiendo en la tierra. Y estos espíritus tienen el poder de ver. Estos espíritus tienen el poder de comunicarse entre ellos y aún con las personas. Vemos en muchas ocasiones a demonios diciéndole a Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Hay una conversación, ¿cierto? Entonces, solamente para cerrar este punto, no quiero que creas o no me gustaría que pensaras que cuando se refiere a un espíritu de adivinación está diciendo que conoce el futuro, sino que es un demonio que probablemente otro demonio le está diciendo, dile esto, o yo escuché esto de algún familiar, o escuché esto que alguien dijo, entonces dile esto para que él lo crea. Pero eso es a lo que se refiere. Entonces, esta mujer comienza a seguir a Pablo y a Silas, Lucas y a Timoteo, y comienza a decir algo muy interesante. De hecho, comienza a decir 3 cosas que no son mentira, sino realidad. Ella comienza a decir, estos hombres, número 1, son ¿qué? Siervos. Número 2, ¿de quién? Del Dios Altísimo. Y número 3, que anuncian el camino de salvación. Yo estaba pensando en la semana, ¿por qué el demonio estaba predicando? ¿Por qué les estaba ayudando a predicar el evangelio? Ninguna de estas 3 cosas son mentira. Por donde le busquemos. Pero ahora, ¿por qué lo estaba haciendo? La realidad, mis hermanos, es que el pasaje no nos dice por qué. Lo que sí nos dice es que a Pablo no le gustó. A Pablo no le gustó esta publicidad barata y engañosa, diría yo. A Pablo no le gustó el hecho de que un demonio, un espíritu impuro, estuviera anunciando, seguramente con una muy mala intención, lo que estos hombres estaban haciendo. Así que lo que el pasaje dice es que Pablo libera a esta mujer. Después de muchos días, ¿cierto? ¿Te das cuenta? Dice el pasaje, después de muchos días. Otra de las preguntas que yo me hice es, ¿por qué Pablo se tardó tanto? Él lo pudo haber hecho en la primera ocasión, pero el pasaje dice, y quiero que recuerdes esto, que tardó mucho. Pablo fue paciente con este espíritu de adivinación. Y mira lo que dice el pasaje en el versículo 18. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu. Nota cómo Pablo no se dirige a la mujer. Pablo no habla a la mujer porque no es la mujer la que está hablando, es el espíritu. Y Pablo habla al espíritu y le ordena salir en el nombre de Jesús. Y esta mujer es libre. Pablo, usado por Dios, libera a esta mujer que era doblemente esclava, no solamente de amos terrenales, sino de acuerdo a 2 Corintios 4:4, del príncipe de este mundo, el cual tiene cegado el entendimiento de las personas. Ahora esta mujer es libre, ya no es esclava de Satanás. El pasaje no nos lo dice, y de hecho si te das cuenta en tu versión seguramente dice en el subtítulo conversión de la muchacha adivina.
en la mayoría de las versiones de la Biblia. Ahora, el pasaje no nos dice si verdaderamente hubo una conversión al cristianismo, aunque podríamos suponer que una vez que esta joven es libre, obviamente ella tiene la oportunidad de escuchar el evangelio. Pero el pasaje no nos lo dice. Pero antes de pasar al segundo punto, déjame preguntarte, ¿lo que Pablo hizo fue bueno o fue mal? Contesta en voz alta, por favor. Fue bueno, ¿verdad que sí? Todos diríamos fue bueno. Estuvo bien, liberó a una mujer. Seguramente llevaba años atormentada, años. Y después de vivir esclavizada, ahora esta mujer es libre. Y no sé tú, pero lo que Pablo hizo debió de haber sido digno de gratitud, de agradecimiento, de elogio. Gracias porque liberaste a esta mujer. Gracias porque ahora esta mujer por fin fue libre. Pero lo que ellos hicieron y que fue bueno, resulta que para muchas personas no lo fue. Mira ahora nuestra segunda división, versículo 19 al 24, la cual he titulado Pablo y Silas son apresados. Recuerda esto, Pablo y Silas acaban de hacer algo bueno, acaban de hacer algo muy bueno, liberar a una mujer de las cadenas de Satanás. Y mira ahora lo que sucede en el versículo 19, pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Mira lo que sucede, mis hermanos, porque Pablo y Silas hacen algo bueno, pero a los amos de esta esclava evidentemente no les hizo gracia lo que acababa de suceder, porque dice la palabra que estos hombres ganaban mucho dinero, no sabemos cuánto, pero seguramente mucho dinero. Fíjate cómo estos hombres no estaban preocupados por la salud de esta mujer. Estos hombres no les importaba que esta mujer estaba endemoniada, porque seguramente lo sabían. No. Ellos lo que querían era dinero, eran las ganancias, no les importaba a qué costo. Y por esa razón dice nuestro pasaje que ellos les piden amablemente a Pablo y a Silas, ¿nos puedes acompañar porque queremos decirle? ¿Dice eso el pasaje? No. ¿Qué dice el texto? Los arrastran, mis hermanos. No perdamos de vista estos pequeños detalles que la Biblia nos muestra. Porque a veces los pasamos por alto y simplemente pensamos en Pablo caminando junto con Silas. Dice la palabra, mis hermanos, los arrastran. Le pedí a uno de los jóvenes hacer la representación, pero nadie quiso, entonces no lo vamos a hacer. Pero, ¿te imaginas? O sea, ellos los agarraron de los cabellos, del pie, de donde fuera, y los iban arrastrando. Y no sobre el pastito verde. ¿Tú te imaginas eso? O sea, ese momento en el que la gente, la multitud o los amos iban arrastrando a Pablo. Ahora, llama la atención por qué no lo hicieron con Timoteo y con Silas. Y la razón es, seguramente, aunque el texto no lo dice, porque ellos son gentiles. Timoteo es mitad gentil, recuerda, y Lucas también. Pero Silas y Pablo, para ellos, son completamente judíos. Y son a ellos a los que los arrastran. Quiero que puedas ver desde el principio de este pasaje la agresividad y el coraje que estos hombres tenían para los siervos de Dios. Porque no los hicieron comparecer ante las autoridades de la manera más amable. No, estos hombres comienzan siendo agresivos porque obviamente sus ganancias se ven afectadas. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar dinero? Ahora, nota algo conmigo, por favor, porque estos hombres malvados y tramposos no presentan los cargos que en realidad estos siervos de Dios, según ellos, habían violado. Déjame decírtelo de este modo. Estos hombres malvados no le dicen la verdad a los magistrados de por qué los llevaron. ¿Cuál fue la verdad? La verdad fue que ahora ellos ya no podían tener ganancias porque Pablo y Silas habían liberado a su esclava. Esa es la verdad. ¿Qué es lo que ellos dicen? Estos judíos están alborotando la ciudad. ¿Te das cuenta? O sea, no solamente Pablo y Silas están siendo arrastrados injustamente, están siendo lastimados, ahora están siendo acusados injustamente. Estos hombres, en lugar de ser honestos, como pertenecían a la colonia romana, apelaron a su orgullo étnico y se fueron por ese lado. Estos hombres están haciendo cosas y enseñando cosas que no son lícitas para nosotros los romanos. Eso fue lo que estos hombres hicieron.
Y la respuesta de los magistrados superiores no se hizo esperar, y aún de la multitud. ¿Te das cuenta lo que dice el pasaje, versículo 22? La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, que dice, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Date cuenta, familia. Los arrastran, los acusan injustamente. La multitud se levanta, dice Hechos en otras ocasiones que la multitud comienza a golpear a Pablo, o sea, no, a golpear a puño limpio, familia, así entre la multitud, imagínate, a apedrearlo, lo vimos en Hechos, me parece que capítulo 15. Y en esta ocasión la multitud se levanta, los magistrados se levantan, les rasgan las ropas. No sabemos si les rasgan solamente la parte de arriba o los desnudan por completo. No hubiera sido raro que los desnudaran por completo para comenzar a azotarlos. Quiero que pienses en esa escena. Estos apóstoles o Pablo y Silas no la están pasando para nada bien. La gente, la multitud, los soldados los están agrediendo y los magistrados ordenan a que los golpeen. De hecho, el pasaje dice, los azotaron con varas, y después dice, después de darles muchos azotes. No les dieron 2 o 3. ¿Alguno de chiquito alguna vez sus papás les pegaron con vara? ¿Pueden levantar la mano? Ok, más o menos sabes. Más o menos. Gracias por su honestidad. Y doy consejerías los martes para traumas infantiles. La forma en cómo estos hombres golpeaban con látigo era que en la parte de la punta ponían cosas al final para que doliera más. A veces eran pedazos de piedra, a veces era el cuero solamente, pero eso hacía que rasgara la piel de las personas. Lo vimos de hecho en el caso de Jesús en los evangelios. Y estos hombres están experimentando esto, están siendo golpeados, están siendo acusados de un alboroto que no cometieron. Ahora, hay algo que llama mucho la atención porque ya leímos la historia, y es, ¿por qué Pablo y Silas no dicen nada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son acusados injustamente? ¿Por qué son avergonzados injustamente? ¿Por qué son agredidos injustamente? Todo lo que estaba sucediendo en ese momento, mis hermanos, era una vil injusticia, y Pablo decide permanecer callado. ¿Por qué? Es arrastrado, es acusado a base de mentiras, es azotado. Encima de eso, nuestra segunda división nos dice que son echados en el calabozo profundo, como viles y peores criminales que pueda haber. No cualquier criminal. Dice que en la cárcel de más al fondo. Y por si fuera poco, el pasaje dice que una vez que el carcelero los mete, ¿qué es lo que les pone en los pies? Un cepo. ¿Sabes cómo es un cepo? No lo voy a hacer porque no me van a ver, pero imagínate si yo estuviera de este modo, tus pies están en una madera, así, están en una madera, y tus manos también están en una madera. Es decir, tú estás en esta posición, sentado, con madera. Mientras que la piel la tenía seguramente rasgada. En el calabozo de más al fondo, en completa oscuridad. Vamos a ir ahorita, dice el pasaje que el carcelero pidió luz porque no veía nada. Era en la noche. Te pregunto, ¿crees que ellos estaban sufriendo? Quien diga que no, tal vez está olvidando que estos hombres son hombres, que estos siervos no eran ángeles, eran hombres como tú y como yo. Tenían sueño, tenían hambre, comían, se cansaban, se enojaban, claro que sí. Estos hombres estaban sufriendo definitivamente. Tenían heridas abiertas de los latigazos. Y además de eso, no podían mover sus manos y sus pies, mis hermanos. Imagínate esto, yo estaba pensando en la semana cómo estos hombres trataban de recargar su espalda mientras que tenían las heridas en su espalda. Y mientras estaban en esta posición. ¿Qué harías tú en la situación de Pablo? ¿Qué harías tú en esa situación? Sobre todo si fuera por algo bueno que tú hayas hecho.
y que estés ahí. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué si yo te amo? ¿Por qué si yo soy pastor? ¿Por qué me pagas de esta manera si todo lo que he hecho por ti, si yo te sirvo? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué las personas buenas como yo nos pasan cosas malas? ¿Cómo ha reaccionado tu corazón, familia, ante el sufrimiento? Posiblemente, como lo dije al principio del sermón, pueda ser con enojo, apatía, te aíslas, culpas a otros, te culpas a ti, maldices a Dios. Porque ¿cómo es posible que un hijo de Dios, y peor aún, un hijo de Dios haciendo buenas cosas, experimente malas cosas? ¿Cómo es posible que a un hijo de Dios que lleva 10 o 15 o 20 años sirviendo al Señor, de repente a su hijo lo detectan con una enfermedad muy grave? ¿Cómo es posible que siendo un hijo de Dios tu madre muere, tu padre muere, tu hermano o hermana? ¿Cómo es posible que un hijo de Dios que ama al Señor no está encontrando el trabajo que necesita porque Dios sabe que necesito ese trabajo? ¿Cuál es la actitud que nuestro corazón toma? ¿Cuál es la actitud que Pablo y Silas tomaron? Y esta es la tercera división de nuestro pasaje, la cual he titulado Pablo y Silas adoran a pesar de su dolor. Como a medianoche, dice versículo 25, este pasaje me encanta. Como a medianoche, Pablo y Silas, podríamos, a lo mejor, si el pasaje dijera, estaban llorando, lamentándose y quejándose de sus heridas. ¿Sería algo normal? Sí, sí, claro. No podemos hacer tampoco de un lado al dolor. Y con esto tampoco estoy diciendo que está mal llorar y sufrir, que está mal incluso decirle al Señor cómo te sientes. Tenemos muchos salmos en donde los salmistas se están quejando delante de Dios. ¿Por qué me has abandonado, Señor? Pero mira lo que dice el versículo 25. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. ¿Y qué dice? Y los presos los escuchaban. ¡Wow! Familia, de verdad, esto es increíble. Esto no es nada que en nuestras fuerzas podamos lograr en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la angustia. Pablo y Silas, no creamos que ellos pensaban que al otro día iban a salir. Ellos podían terminar ahí muertos. Era una provincia romana y sabemos cómo son los romanos en cuanto a sus leyes. Y si a los magistrados superiores les hubieran decidido, mátenlos, que los hubieran matado. Pero mira la reacción y el corazón de estos hombres. Estaban a medianoche, con un cepo en las manos y en los pies, con la espalda adolorida. Habían sido avergonzados, habían sido acusados injustamente, habían sido arrastrados. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban diciendo, gracias, Señor. Te amamos, porque tú eres un Dios bueno. No sé, yo diría estas palabras si estuviera adorando, ¿no? Pero estaban adorando al Señor, cantaban himnos. Imagina a estos hombres, mis hermanos. Ellos hubieran podido haberse lamentado por la situación, pero no lo hicieron. Este pasaje nos enseña mucho de cómo nuestro corazón debería responder ante las adversidades. Porque estos hombres que estaban ahí de manera injusta, en lugar de culpar a Dios por su situación, piensa en esto. ¿Recuerdas cómo terminó el pasaje de los 8 días? ¿Quién fue el que los llevó a ese lugar? Fue Dios. Dios. Ellos querían ir a otro lugar y Dios les dijo, no, váyanse para allá. Fue Dios. Y no solo una vez, sino 2 veces. Dios los iba guiando a Macedonia. Entonces, humanamente, Pablo y Silas hubieran podido haber dicho, fue tu culpa, porque tú me trajiste a este lugar. Yo no quería venir en primer lugar aquí, yo quería ir al otro lado y tú me trajiste aquí. Pero no hacen eso. ¿Ellos qué hacen? Señor, te adoramos en medio de sus circunstancias. Ellos no eran masoquistas, no. Pero en medio de sus circunstancias, ellos adoran a Dios.
Y el pasaje nos muestra otro milagro que ocurre en esa escena. Primero vimos un milagro cuando Pablo y Silas liberan a la mujer endemoniada. Pero ahora encontramos otro milagro que de repente, mientras los presos estaban escuchando a Pablo y a Silas, que dice, un terremoto de tal magnitud que sacudió toda la cárcel, pero abrió las cadenas, ¿no? Alguien puede decir, fue el terremoto. Es imposible, ¿no? El cepo, las cadenas, las puertas. Me llama la atención cómo de algún modo Dios está mostrando a Pablo y a Silas que Él está con ellos. Y ellos lo sabían, por eso están adorando, pero a través de este milagro, Dios está demostrando que está con ellos. Dios los está liberando o está quitando los cepos, las cadenas y aún las puertas. Pero interesantemente, Pablo y Silas no escapan. Junto con todos los presos, no salen corriendo. ¿Te das cuenta de eso? Ellos se quedan ahí, permanecen ahí. Y sabes, estaba pensando un poco, estaba meditando un poco respecto a esto antes de pasar al siguiente punto, porque nosotros podemos pensar en algunas ocasiones o a través de la aflicción que vemos aquí de Pablo y de Silas, que Dios responde inmediatamente, o no sabemos inmediatamente, pero casi inmediatamente a la adoración de Pablo y Silas. Es decir, ellos están cantando, adorando a Dios y Dios responde, actúa enviando un temblor y a través de ese temblor las puertas se abren. Es decir, Dios está respondiendo y está liberando a los siervos. Ahora, esto es algo que nosotros deberíamos de considerar y de tener cuidado, porque nosotros sabemos que el Señor, al igual que con Pablo y Silas, conoce nuestra aflicción y sabe cuando estamos pasando por momentos difíciles. Pero en muchas ocasiones el Señor no va a responder de la forma en como quisiéramos nosotros. Nosotros quisiéramos que de algún modo nuestras cadenas y nuestros cepos imaginarios fueran libres, fueran liberados. Quisiéramos sentirnos como Pablo y como Silas en ese momento, que algo sobrenatural ocurriera y que de repente nos sintamos libres. Pero a veces no pasa así. Y a veces el Señor permite que sigamos en esa misma prueba porque tiene un propósito para nuestras vidas. No lo sabemos, no sabemos cuál es. Pablo y Silas tampoco lo sabían. Ellos no sabían por qué Dios los había llevado hasta ese momento. Piensa en esto, porque lo vamos a ver en la cuarta división. Ellos no sabían con qué propósito estaban sufriendo lo que estaban sufriendo, pero estaban adorando y Dios estaba respondiendo. Así que mi intención, mis hermanos, tampoco es decirte que si tú adoras y buscas al Señor, Él va a responder de la manera que tú lo necesitas inmediatamente. Definitivamente, déjame decirte algo, sin temor a equivocarme, Dios va a responder. Pero a veces esa respuesta tal vez va a ser una respuesta que no nos guste escuchar. Pero de que lo hace, lo hace. Dios nunca abandonó a Pablo y a Silas bajo ninguna circunstancia. Y Dios nunca nos va a abandonar a nosotros bajo ninguna circunstancia. ¿Y sabes qué? Puede ser que en este momento tú te sientas como Pablo y Silas. Puede ser que en este momento tú te sientas de este modo. No puedes moverte. Estás cansado, estás afligido, no sabes qué hacer. Tú pensabas que Dios te estaba dirigiendo hacia un lugar con un buen propósito y de repente te encuentras en una cárcel. No sabes por qué Dios te está trayendo a este lugar, pero Dios te está trayendo con un propósito. Y mira, el propósito por el cual Dios permitió que Pablo y Silas estuvieran en la cárcel, el versículo 27, y después debíamos ir al tercer punto. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. En el contexto romano, si a un soldado se le escapaba un prisionero, ese soldado pagaba con su vida. Entonces imagínate el carcelero al ver que todas las puertas de la cárcel estaban abiertas y él dormido. Él prefirió quitarse la vida y no pasar la humillación de que los magistrados le pudieran hacer muchas cosas terribles. Entonces él dijo, mejor me mato. Pero Pablo y Silas, o específicamente Pablo, lo detuvo diciéndole, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, ¿cierto? Ve conmigo, por favor, a los versículos 29 al 34. Esta es la cuarta división, la cual la he titulado Pablo y Silas liberan al carcelero.
¿Qué no el carcelero estaba libre? Entonces él pidió luz y se precipitó adentro. Y temblando, se postró ante Pablo y Silas, versículo 30, y después de sacarlos dijo un diálogo que la mayoría de cristianos conocemos porque es muy común, y de hecho a lo mejor y algunos de ustedes lo tienen pegado en su refrigerador o en la puerta de su casa, en algún lugar tal vez. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Pablo y Silas estaban tan al fondo que el carcelero no alcanzaba a ver nada. Y dice el pasaje, él pidió luz, quería algo para poder verlos. Llegó temblando hasta donde estos hombres estaban y dice la palabra se arrodilla, no en adoración, sino en temor. Este hombre estaba asustado por lo que había escuchado, lo que había visto. Y les hace esta pregunta, que es una pregunta que hasta hoy en día muchas personas necesitan hacerse, aunque no lo sepan. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? No sabemos si este hombre, este carcelero, había escuchado de Pablo antes. Porque recuerda, Pablo ya había estado en Filipos muchos días, dice el pasaje, ¿recuerdas? No sabemos si este carcelero lo escuchó predicar. No sabemos si el carcelero supo de todo el alboroto y por qué lo metieron a la cárcel. Pero no sabemos incluso si lo escuchó cantar, porque dice el pasaje que estaba durmiendo. Quienes lo escucharon fueron los presos. Lo que sí sabemos es que este hombre le fueron abiertos los ojos y se hizo esta pregunta que todos nosotros debemos hacernos o nos hicimos en algún punto de nuestras vidas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es decir, este hombre estaba reconociendo su pecaminosidad. Este hombre estaba reconociendo que necesitaba ayuda a pesar de que él no era un preso. Él estaba libre, pero espiritualmente estaba preso. Mira qué interesante lo que Hechos nos está mostrando. Hechos nos presenta a muchos personajes, pero los principales nos muestra a una mujer que estaba esclava de Satanás y a un hombre que también estaba esclavizado por Satanás, pero se pensaba que estaba libre. La palabra de Dios dice que hay dos opciones, mis hermanos. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay más. Dios no tiene sobrinos, no hay algo en medio. O eres hijo o no eres hijo. Y este hombre, este carcelero, no era salvo. Pero hace esta pregunta, creo yo, guiada por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dice Pablo? ¿Qué es lo que le dice el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que él tiene que hacer una vez que le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo le dice, tienes que hacer buenas obras, tienes que ir a la iglesia cada 8 días, tienes que dar tus diezmos sin falta, tienes que tratar de obedecer la ley hasta donde puedas. ¿No? ¿Qué es lo que una persona necesita para ser salva? Creer en Jesús. Punto. No podemos agregarle como creyentes. ¿Qué necesita una persona para ser salva? Creer en Jesús. Oye, pero la persona se tiene que portar bien. Ah, bueno, pero eso viene después. Las obras no preceden la gracia. Es al revés. Porque hemos recibido gracia, entonces podemos hacer buenas obras. Pero lo que Pablo está diciendo a este hombre es, necesitas creer en Jesús. Cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. El texto no nos lo dice, pero seguramente después Pablo en su casa le predicó ampliamente el evangelio a él y a su familia. De hecho, el pasaje dice, no dice qué palabras utilizó, pero les predicó el evangelio. ¿Te das cuenta cómo ahora parece tener sentido la razón por la que Pablo estaba en la cárcel? Pablo comienza a adorar a Dios y dice la palabra que los presos lo estaban escuchando. ¿Tú piensas que o crees que los presos hubieran dicho como, este pobre loco? Algo debió de llamarles la atención porque este hombre está en la cárcel de más al fondo, con heridas, de esta forma en cómo está atado y está adorando a Dios. Parece que está contento de estar aquí. Eso debió de haber sido un testimonio, pero encima de eso el carcelero se acerca y Pablo le predica el evangelio y este hombre se convierte.
¿Te das cuenta cómo el sufrimiento de Pablo tenía un propósito? Y mis hermanos, este propósito no había terminado aún. Mira lo que dice el versículo 34, llevándolos a su hogar. Aquí me parece algo bastante arriesgado, pero una muestra de fe del carcelero. El carcelero no podía sacar a nadie de la cárcel. No eran sus prisioneros. O sea, no eran propiedad de ellos. Pero él decide sacarlos arriesgando su propia vida. Fíjate cómo antes este hombre se quería quitar la vida, pero ahora él decide arriesgar la vida por estos hombres que le predicaron el evangelio. Qué interesante. Y este hombre lleva a Pablo y a Silas, les cura las heridas. Dice versículos anteriores, Pablo y Silas predican el evangelio, les da de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios. ¿Junto con quién? Con todos los suyos. El propósito de Pablo se está viendo ampliamente. Mis hermanos, ¿por qué Dios te está permitiendo experimentar lo que estás viviendo? Me gustaría decirte por qué, me encantaría. Pero ni yo sé por qué estoy atravesando por lo que yo estoy atravesando. Pero nada de lo que estamos viviendo se escapa de las manos de Dios. Todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito. El propósito de Pablo y Silas, al haber sido golpeados y haber experimentado todo eso, fue que a través de él, toda una cárcel escuchó del evangelio y un carcelero junto con todos los suyos creyeron en Cristo. Qué hermoso es ver cómo a través de nuestro sufrimiento las personas pueden ser bendecidas. Te cuento algo breve. Y lo he dicho en otras ocasiones. Antes de la muerte de mi padre, yo podía decirle a alguien, lamento tu pérdida, pero no sabía lo que esa persona estaba viviendo en realidad. Antes de que el Señor se llevara a mi padre, yo podía decir, me duelo contigo, pero a veces no era tan cierto. Hasta que uno atraviesa un sufrimiento, es cuando uno puede sentir lo que la otra persona está experimentando. Y es en ese momento, mis hermanos, en donde puede haber bendición verdadera. Y decir, realmente siento lo que estás viviendo. Habemos aquí varias personas que hemos perdido a un ser amado en los últimos meses. Y seguramente nos hemos estado preguntando, ¿por qué? Señor, ¿cuál es el propósito de todo esto? Y tal vez el Señor nunca nos lo va a decir en este mundo, pero a través de ese sufrimiento, el Señor puede usar nuestras vidas. El Señor puede llamarnos a nosotros para poder hablar palabras de consuelo y de amor y de ánimo a personas que están atravesando lo que acabamos de atravesar nosotros. ¿Cuántas mujeres han perdido a sus hijos y el Señor las ha restaurado y les ha dado este amor que ellas necesitan para que ellas puedan traer consuelo a otras mujeres? ¿Cuántas mujeres han sido abusadas sexualmente y ha habido una restauración en su vida para que ahora estas mujeres sean instrumentos en las manos de Dios para poder restaurar a otras mujeres? ¿Cuántas personas han sufrido violencia? Han sufrido diferentes cosas. No ha sido en vano, mis hermanos. Lo que tú has vivido y lo que tú estás viviendo tiene un propósito, y ese propósito es la gloria de Dios y la bendición de otros. Dios no te permite pasar por sufrimiento solo porque sí. Nunca pienses que lo estás viviendo porque tienes a un Dios malo, tienes a un Dios perverso. Dios está forjando tu carácter y te está madurando, pero quiere usarte con un propósito. Nuestro sufrimiento es conocido por Dios y puede ser usado por Dios para que el evangelio siga creciendo. Ve conmigo a la quinta y a la última división, porque es demasiado breve, pero la vamos a ver de todos modos. Versículo 35 al 40. Pablo y Silas son liberados. Pablo y Silas liberan a una joven. Pablo y Silas son apresados. Pablo y Silas liberan a un hombre que
que fue encarcelado, pero antes de eso Pablo y Silas se gozan o alaban a Dios en medio de su sufrimiento. Pablo y Silas liberan a un hombre que creía estar libre, pero no lo estaba, y ahora Pablo y Silas son liberados. Versículo 35, cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo: suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo: los magistrados superiores han dado orden de que les suelte, así que salgan ahora y vayan en paz. Pero Pablo les dijo: aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel, ¿ahora nos sueltan en secreto? De ninguna manera, que ellos mismos vengan a sacarnos. Los oficiales informaron esto a los magistrados superiores, y al saber que eran ciudadanos romanos, tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron, y después de sacarlos, les rogaban que salieran de la ciudad. El carcelero junto con toda su familia estaban gozosos, dice la palabra. La mujer esclava había sido libre. Y aunque la esclavitud del carcelero no era tan evidente, pero era un hecho, Dios había hecho estos milagros en la vida. ¿Te das cuenta también cómo nuestro pasaje nos está mostrando varios milagros? Vemos el milagro de una mujer endemoniada que es libre. Vemos el milagro de un terremoto y de que las puertas se abren. Vemos el milagro más grande que puede existir, que es la salvación a través de Jesucristo. Y ahora, de alguna manera interesante, que no sé si lo catalogaría en milagro, pero los magistrados de buenas a primeras ya no tienen nada en contra de Pablo. O sea, un día antes querían despedazarlos. Un día antes los habían tratado como los peores criminales. Los habían arrastrado, los habían desnudado, los habían golpeado, los habían metido en el calabozo más al fondo, y de la noche a la mañana que los liberen. Esto es muy personal y no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero creo que de alguna manera yo veo la mano de Dios en esto, mis hermanos. ¿Qué le pasa a estos hombres? Bueno, también al mismo tiempo podemos ver lo voluble que es el ser humano, en donde un momento puede estar encendido en ira y al otro día no pasa nada. Ahora, mi punto en esta última división es: ¿por qué ahora sí Pablo habla? Él se pudo haber evitado todo el trayecto si hubiera hablado desde el principio. En el momento en el que estos amos de la esclava lo empezaban a arrastrar: ¡hey! Soy esclavo romano, no me puedes tocar. Y se acabó el problema. De verdad, porque son romanos. Es más, de acuerdo a Pablo, él tenía una ciudadanía romana y los de Filipo eran solamente agregados. Es decir, Roma los había conquistado. ¿Quién era más romano que el otro? Entonces, Pablo, ¿por qué no dijo nada? ¿Por qué no habló mientras los magistrados le rasgaban la ropa? ¿Por qué no lo hizo cuando estaban a punto de meterlo en la celda y de ponerle un cepo? No lo sabemos, tampoco. Pero podríamos pensar en algunas cosas. Una de las cosas que yo estaba pensando, y después de estar leyendo algunos comentarios, considero que sería la opción por la que me inclinaría, es que Pablo estaba estableciendo un antecedente. ¿Un precedente? ¿Cómo se dice? Precedente, ¿verdad? Gracias. Pablo estaba estableciendo un precedente. ¿Por qué? Porque de la forma en cómo lo estaban tratando a él y a Silas, en el momento en el que quisieran, los magistrados podían tratar a cualquier otro cristiano que se convirtiera, cualquier otro judío. Considero yo, y no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero que Pablo estaba mostrándole eso, estaba estableciendo este precedente, para que para la siguiente los magistrados tuvieran ahora que preguntar antes de arrastrar, que preguntaran antes de hacer algo. Pablo no le está haciendo en una cuestión de orgullo, no, yo soy romano y a mí me va. No, eso lo hubiera hecho desde el principio. Lo hace al final, porque él de alguna manera quiere cuidar a la iglesia que se va a quedar en Filipo. Porque él quiere cuidar a los hermanos que se van a estar convirtiendo y para que no pasen lo mismo que ellos atravesaron. La próxima vez que alguien de Filipo culpara a los cristianos de estar alborotando a su pueblo, seguramente los magistrados se acordarían de Pablo y Silas y dirían: mejor hay que preguntarles, mejor hay que hablar con ellos, porque ya nos pasó una vez y nos la perdonó. Los siguientes, quién sabe.
Mira lo que dice el versículo 40 y con esto vamos a terminar nuestro pasaje. Cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos, ¿qué dice? Los consolaron y se fueron. Esto es a mí lo que me hace creer que precisamente por esto es que sucede este precedente. Porque vemos aquí que Pablo tenía una preocupación por los hermanos. Pablo no solamente estaba herido, y fíjate, ellos estaban heridos, bueno, ya los había ayudado el carcelero, pero después de eso Pablo pudo haber dicho algo que tal vez alguno de nosotros hubiera dicho: no, yo de aquí me largo y no vuelvo jamás. Aquí me trataron súper mal. No, él regresa a la ciudad, regresa con los hermanos, regresa a la casa de Lidia, la mujer que se convirtió, y los consuela. ¿Pablo consuela a los hermanos? ¿Quién tenía que consolar a quién? Pero no sucede así. El que sufre es el que consuela. ¿Te das cuenta, familia, cómo Dios está utilizando a Pablo y su sufrimiento? ¿Para qué? No para lamentarse, no para tirarse en cama, no para dolerse, para consolar a otros. ¡Wow! Pablo sale de la cárcel junto con Silas y lo primero que hacen es ir con los hermanos porque están preocupados por ellos. Y aquel que necesitaba consuelo, consuela. Dios a través de ellos trae libertad a una mujer endemoniada. Trae testimonio a hombres que estaban prisioneros. Trae salvación al carcelero y trae consuelo a la iglesia. Todo eso a través de su sufrimiento. Y familia, espero que desde hace varios minutos, mientras que yo hablaba de sufrimiento, dolor y consuelo, viniera a tu mente la persona de Cristo. Porque no hay mayor ejemplo que Cristo de alguien que a pesar de su sufrimiento, su vida tuvo un propósito que trajo impacto no solamente a un grupo de presos y no solamente a una familia en una casa, sino a literalmente millones de personas alrededor del mundo que siguen creyendo en el Evangelio. Vimos en este pasaje que solo a través de Jesús el ser humano puede ser salvo. Pero también a través de este pasaje de manera indirecta nosotros podemos ver cómo aquellas cosas que parecen salirse de nuestro control muchas veces y que muchas veces nos traen aflicción pueden ser usadas por Dios para salvar a otros a través de la palabra. Y lo vuelvo a decir, considero que no hay ejemplo y mejor ejemplo que Cristo. Nosotros podemos ver cómo la vida de Pablo de algún modo tiene un destello de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Porque no hay mayor ejemplo de un hombre que experimentó el dolor que nadie más pudo haber experimentado para que nosotros pudiéramos ser libres de ese castigo. ¿Sabes qué? De algún modo tú y yo somos como esa mujer endemoniada. Tú y yo somos como esa mujer que estuvo esclava. Tú y yo somos como esos hombres que estaban en esa cárcel prisioneros. Y somos también como ese carcelero que solo a través de Cristo pudo haber sido libre. Solo a través de Jesús. Éramos esclavos del pecado. Y Satanás, dice la palabra, que nos tenía tan cegados que nuestro corazón estaba alejado de Dios. Y a pesar de ver la cruz y aquel que estaba crucificado, nuestro corazón pecaminoso nos hacía caminar en sentido contrario. Pero llegó un momento en el que tú y yo tuvimos que hacer la misma pregunta que hicimos hace un momento y que hizo el carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Por gracia de Dios, a muchos de nosotros llegó un momento en el que nos dimos cuenta a través del Espíritu Santo de la condición en la que nos encontrábamos. Y obtuvimos la salvación por gracia. Pero sabes, esa salvación no fue gratis. La salvación del carcelero le costó mucho a Pablo. La salvación de la familia del carcelero le costó mucho a Pablo. Claro, le costó lágrimas, le costó dolor, pero trajo una mayor bendición. Nuestra salvación no fue gratis. Tuvo un costo que no podemos imaginar. Cristo, como el varón de dolores, mis hermanos, sufrió para que nosotros no tuviéramos que sufrir. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuéramos ¿qué? Hechos justicia delante de Dios. Cristo, mis hermanos, cargó con la ira de Dios para que nosotros pudiéramos ser libres de esa ira. Y al igual que Pablo, Cristo enmudeció delante de sus transgresores. ¿Te das cuenta cómo Pablo muestra un pequeño reflejo de lo que Cristo? Pablo iba siendo arrastrado injustamente y no dijo nada. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero podemos pensar en Cristo siendo golpeado y siendo lastimado sin decir una sola palabra, como aquel cordero que enmudeció delante de sus trasquiladores. El sufrimiento de Cristo trajo bendición para muchas personas, entre las cuales nos encontramos nosotros. Mis hermanos, tu sufrimiento puede ser de bendición para otros. No sé por lo que estés pasando, pero Dios lo sabe. Y Dios puede usar eso para que tú bendigas a otros. Nuestro dolor es real y es muy personal. Y Dios quiere que nosotros podamos hablar de nuestro dolor. Así que quiero animarte a que no seas egoísta, tal vez, en querer encerrarte simplemente en tu dolor. No seas egoísta en pensar que tu problema es único y que nadie te entenderá, porque puede haber otras personas que están experimentando lo mismo que tú. Si Pablo y Silas se hubieran enfocado solo en ellos y en su dolor, no hubieran estado adorando a Dios de la forma en cómo lo estaban haciendo. Pero ellos comenzaron a adorar a Dios. Comenzaron a exaltar. Y tenemos mucho que aprender, familia, de estos ejemplos. ¿Qué actitud tomaremos ante las circunstancias de la vida? ¿Renegaremos y diremos lo que la esposa de Lot le dijo? Maldice a tu Dios y muérete. O diremos lo que Job dijo: Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué actitud tomarás? Nuestras aflicciones pueden traer bendición a otros y pueden ser los puentes para que personas conozcan de Cristo. Así que déjame darte algunas aplicaciones bastante prácticas. Número 1, adora a Dios en medio de cualquier circunstancia que estás atravesando. También recuerda que a veces cuando hagas cosas correctas, no siempre tendrás la recompensa correcta. No siempre te recompensarán de la manera correcta, como sucedió aquí y como sucedió con Cristo. Y si alguien nos acompaña por primera o segunda vez y no es creyente, gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios porque te trajo aquí. Déjame decirte algo. Tú hoy mismo tienes esa oportunidad de creer en Jesús como tu Señor y Salvador. Porque aunque tú no lo creas, si tú no has creído en Cristo, lamentablemente tú te encuentras en la misma situación que esta joven esclava y que este carcelero. Esta mujer era evidente su esclavitud, pero este hombre no. Pero hoy tienes la oportunidad de conocer al Señor. Y familia, quiero pedirte que te pongas de pie. Vamos a entonar para terminar este himno que cantamos en la mañana. Este himno dice: porque Él vive, yo no voy a temer al mañana. Y ¿sabes qué? Esta declaración es una declaración de fe, porque todos tememos al mañana. Todos tenemos miedo de lo que va a suceder con nuestros padres, nuestros hijos, nuestro futuro, con nuestra propia vida, nuestra integridad. Todos tememos. Pero este himno es una declaración de fe en decir: Señor, porque yo te conozco, yo puedo decir que vivo en victoria. Nuestro sufrimiento es conocido por Dios y puede ser usado para que el Evangelio siga creciendo.